Seguimos en La Izquierda Diario TV y ya está con nosotros María del Carmen Verdú. ¿Qué tal, María del Carmen? Ya es de Correpi, ¿cómo estás? Muy bien, Nicolás, gracias. Gracias a vos por haber venido. Y bueno, primero queríamos conocer tu opinión sobre la manifestación que se hizo ayer, cómo viste la convocatoria que se realizó, la marcha misma. Es el tipo de movilización que genera un montón de discusiones y que quizá la primera cuestión a señalar es que cuando el eje convocante que hace que se acerquen personas de muy distintos orígenes, trayectorias, historias, posiciones, incluso frente a la vida, es exclusivamente la cuestión del dolor, bueno, pasa esto, que terminás teniendo una alfombra multicolor, por no decir una ensalada rusa, donde está Bloomberg, donde está la mamá de Lucas Menghini, donde de pronto aparece el papá de Paulina Levos y uno dice, ¿qué está pasando? Que este compañero con el que tantas veces hemos marchado codo a codo está allí. Y a mí personalmente, que ya tengo algunos añitos, me hizo recordar no solamente las primeras convocatorias de Bloomberg, que incluso generaron algunas discusiones dentro del propio arco de la izquierda y en alguna ANT hasta se planteó por parte de alguna organización el apoyar la movilización que hacía Tribunales en el mes de abril de 2004, sino hechos anteriores, como por ejemplo una carpa que se hizo con una convocatoria contra la impunidad en la Plaza de la República, en el Obelisco, donde la figura central era Zulema Yoma con la pérdida de su hijo. O sea, si el rasero común es el dolor, hay tanto dolor en una madre de Plaza de Mayo como en Zulema Yoma, que ambas perdieron su hijo. Y hablando de madres de Plaza de Mayo, yo ayer decía que hay un hecho, más allá de esta característica de indefinición aparente, que sí caracteriza la movilización, que fue la reacción general de abucheo cuando se mencionó a las madres de Plaza de Mayo línea fundadora. O sea, ubicar a Norita Cortiñas con su historia de más de 40 años de lucha, que incluyen los pasados 10, frente a cualquier tipo de injusticia, de ataque a los trabajadores, de ataque a los pibes de los barrios, luchando contra todo tipo de opresión y de represión y de violencia estatal, verdaderamente marca de qué estamos hablando. Sí, y por otro lado fue muy bien recibido el saludo de Bloomberg, ¿no? Es decir, bueno, eso ahí marca está. el contraste que vos señalás. Justamente, si vos abucheás a Norita y tolerás o aplaudís la presencia de Bloomberg, ya estás diciendo quién sos claramente. Y después, si uno lee en detalle y le pasa el peine fino al pliego o petitorio o documento que presentaron, ahí queda bien claro que de lo que se está hablando es de más fuerzas de seguridad en la calle, que sabemos que es más inseguridad para todos nosotros, que es más gatillo fácil, más detenciones arbitrarias, más torturas y muertes en comisarías, de incremento de las penas, dificultación de las excarcelaciones, es decir, un endurecimiento aún mayor del aparato y de todo el sistema penal, como si lo que tuviésemos no fuese suficientemente duro y no tuviésemos este año precisamente, y de acuerdo a datos oficiales, el récord histórico de cantidad de presos en las cárceles. A eso me iba a referir a lo que mencionabas antes, repasando algunos datos del informe anual de la situación represiva que ustedes desde la Correpi elaboran. En el último informe del 2015, ¿no? Allí se plantea que desde 1983 al 2015 hubo 4.644 asesinados por gatillo fácil y tortura en lugares de detención. Es decir, una persona cada 28 horas. El 52% de las víctimas tenían 25 años o menos, ¿no? Estos son los datos que están del 2015. Y yo quería preguntarte cuál es la evaluación, la situación que ustedes ven, que vos ves ahora bajo el gobierno de Macri, ¿no? Mirá, lo empezamos a decir, creo que no habían transcurrido 24 horas del cambio de gestión. De hecho, lo habíamos anticipado. El año pasado, cuando presentábamos ese informe, cerrábamos el acto diciendo viene una etapa de más ajuste y más represión y vamos a necesitar una intervención mucho mayor de las organizaciones populares con eje fundamentalmente en la unidad de acción, en la coordinación para golpear como un solo puño, porque cuando nos vienen a reprimir no nos preguntan si mamá votó a uno o a otro en el balotaje o si votó en blanco, la represión viene igual.
Y efectivamente lo confirmamos a lo largo de todo el año. Hace apenas unos días nos dimos cuenta en el trabajo de sistematización de los datos para el archivo 2016, que dicho sea de paso, primicia, lo vamos a presentar con el clásico acto en Plaza de Mayo el 2 de diciembre, viernes 2 de diciembre, así que por favor, compañeros, ninguna otra actividad ese día para que podamos estar todos ahí, agéndenlo, porque nos interesa además poder repasar la represión a lo largo y ancho de todo el país con todas las presencias de sus protagonistas, de los que la han enfrentado. Decía, al empezar a sistematizar ya los datos y volcarlos a la base, nos encontramos, por ejemplo, con una semana, del 17 al 26 de septiembre, donde en 8 días teníamos registrados 7 casos. Pero resulta que no eran los únicos 7 casos de esa semana, eran los que habíamos relevado de medios de comunicación. Si le sumábamos los contactos directos, el familiar que se acercó a través de alguna organización de su territorio a algún compañero nuestro de la zona, las derivaciones a través de familiares que son los primeros consultados cuando pasa algo en el barrio, eran 11 casos en 8 días. Con lo cual tememos que vamos a superar, quizás fue una semana excepcional, pero estamos muy cerca de pensar que estamos casi superando el índice de 1 muerto por día, que ya es mucho decir. Claro, o sea que todas estas políticas y este discurso de mayor punitivismo y de mayor seguridad se traslada en fortalecer justamente a las fuerzas represivas. Lo vimos ahora, Nicolás, con esto que han enviado al conurbano bonaerense, otra fuerza, pero digamos por el desprestigio que tiene la propia policía bonaerense y todas las policías del país, ¿no? Dos datitos empíricos, pero que son de los que sirven para ponernos en situación. Primera cuestión, lo que vos mencionabas recién, el traslado de fuerzas federales no solamente al sur de la ciudad, sino a todo el conurbano y el interior del país. Hace escasas semanas tuvimos una audiencia en la Cámara de Apelaciones en lo criminal, acá en la ciudad de Buenos Aires, por un fusilamiento de un chico por un gendarme en Soldati, Brian Romero. El pibe fue fusilado en mayo, recién ahora logramos que la Cámara nos acepte como querellantes en la causa, porque esa es la nueva moda, impedir que la familia entre a la causa para no jorobar al juez y al fiscal de turno. El abogado que apareció representando al gendarme Luis II en la audiencia era un viejo conocido mío porque es uno de los abogados que intervino en la causa de Cromañón, donde yo fui querellante. Me sorprendió verlo, le pregunté por qué tenía un cliente gendarme, porque no me daba con su perfil. Me dijo, no, lo que pasa es que decidí aceptar un contrato que me ofrecieron de la Dirección de Asuntos Jurídicos, División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad. Nuestros viejos conocidos del Ministerio de Seguridad, que defienden históricamente policías de gatillo fácil, que intervinieron en la causa de Mariano Ferreira defendiendo a los policías, en la del 19 y 20. O sea, él estaba contratado. En Bulacio, claro. Y entonces me contó, y ahí viene el dato, que a partir de la mayor presencia de gendarmería patrullando en los barrios, tuvieron que salir a contratar más abogados penalistas porque Gendarmería no tenía suficiente cantidad de abogados para cubrir este tipo de causas como esta, me dijo, o sea, gatillo fácil. Un dato. En segundo lugar, nosotros recibimos cotidianamente llamados, consultas, mails, mensajes, WhatsApp de gente, la mayoría jóvenes, que nos dicen qué hago frente a tal situación de detención arbitraria. Recién venía para acá, me llamó una chica que estaba en Constitución observando cómo detenían y maltrataban a una compañera travesti. Hace un año recibíamos 2 o 3 llamados como esos por semana. Hoy estamos recibiendo 3 o 4 por día. Claro, esto, digo, la relación directa que hay entre las campañas que se hacen por la inseguridad y el aumento de los casos de gatillo fácil. Y medidas concretas del propio gobierno, tanto en el ámbito legislativo como judicial y del Ejecutivo. ¿Y qué opinás de esto? No solamente se hace este discurso desde el gobierno actual, sino también desde el gobierno anterior, esto de la puerta giratoria, ¿no? Porque también con los discursos punitivistas de mayor cantidad de policías, bueno, que antes justamente estuvimos tratando ese tema de la cantidad de policías que hay en la provincia de Buenos Aires, han aumentado y cada vez más, bueno,
y son los responsables, ¿no?, de los principales organizadores de los principales delitos como la trata, el narcotráfico, etcétera. Pero vos, ¿cómo ves este discurso con respecto a la puerta giratoria, ¿no?, y la relación con las cárceles? Cuando tenemos poco tiempo, lo primero que hacemos es mostrar un viejo dibujo genial, absolutamente genial, de Rep, que nos ha dado permiso además para que Correpi lo reproduzca hace ya muchos años. Él lo hizo a mediados de la década del 90 para ilustrar un libro de derecho penal, donde dice, entran por una puerta y salen por la otra. En una puerta se ve al pibe con la remera sobre la cabeza entrando a la comisaría y por la otra puerta sale el cadáver en la camilla. Esa es la verdadera puerta giratoria si hablamos de comisarías. No nos olvidemos que más del 50% de los muertos en comisarías no estaban detenidos por un delito, sino que eran detenciones arbitrarias, averiguación de antecedentes, faltas o contravenciones. Existe, sí, una puerta giratoria, pero que más que puerta giratoria es un ascensor directamente, sin escalas, pero es la que beneficia a los dueños del poder y a sus perros guardianes. En los últimos 15 juicios en los que ha intervenido Correpi como querellante contra policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios, vigiladores privados, 4 de cada 5 policías han llegado en libertad a debates en los que estaban acusados por homicidio calificado, o sea, prisión perpetua, por tortura seguida de muerte, o sea, prisión perpetua, o en todo caso por los fiscales por homicidio simple, 8 a 25, con algún agravante específico. O sea, enfrentando penas gravísimas e incluso muchas veces siendo condenados. Oscar Ayunta, el asesino de Christopher Torres, fue condenado a 12 años de prisión hace 4 años. Todavía estamos esperando que lo detengan porque anda dando vuelta la causa por el Tribunal de Casación Penal de la provincia, la Corte, y no tienen tiempo de confirmar la sentencia. Y la presunción de inocencia se evalúa de una manera diferente en relación a esos otros 40.000. Una vara muy distinta a la que se utiliza. Hay 40.000 presos solamente en la provincia de Buenos Aires, el 70% sin condena, sin haber tenido a muchos de ellos juicios siquiera. Nosotros siempre decimos gráficamente, si se aplicase al total de la población sometida a proceso penal el mismo criterio en materia de excarcelaciones u otras alternativas a la prisión preventiva que se aplica a los perros guardianes del sistema, a los integrantes de las fuerzas de seguridad, las cárceles quedarían vacías y se tendrían que ir todos a contratar extras que hagan de presos en Hollywood. Bueno, María del Carmen, muchísimas gracias y recordamos entonces... El 2 de diciembre vamos a estar en Plaza de Mayo, probablemente sea a las 6 de la tarde como todos los años, con el informe anual de la situación represiva y con el archivo de casos y su actualización 2016. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a La Gracias Izquierda a Diario ustedes TV. por el espacio. Seguimos en La Izquierda Diario TV.